Vice es una película de Adam McKay. Fue previamente nominado a Mejor Película y Mejor Director por su película The Big Short o La Gran Apuesta, y por la misma ganó como Mejor Guión Adaptado en 2015. Adam McKay es un director que se especializaba en comedias, pero esa nueva etapa de su carrera en la que ha decidido hacer películas con un tono más serio, ha desarrollado un estilo propio en el que retrata temas políticos controversiales de la sociedad americana, haciendo uso de la narración absurda y de paralelismos con imágenes que nada tienen que ver con la película, pero que cumplen con la función de ser un calificativo o de ser una representación gráfica de los pensamientos de los personajes. En esta ocasión, McKay nos narra la historia de la vida de Dick Cheney, quien fue vicepresidente durante la gestión de George Bush y quien a ojos de muchos americanos fue quien de verdad gobernó, mientras el presidente incompetente se presentaba nada más. Los hechos hablados en la película no son 100% ciertos, es decir, no existe un oficio que diga que Dick Cheney de verdad fue el que tomaba las decisiones ni nada por el estilo. Si existen esos documentos, creen, no los van a enseñar para hacer una película. Pero sí es cierto, muchas personas opinan que fue él quien tomaba las decisiones y que George Bush no sabía hacer nada. Por lo tanto, la intención de la película no es contar una historia real tal y como lo fue. De hecho, juegan con esto en la película, lo mencionan en un chiste al final, y es que sí, representa totalmente la postura política del director. Dick Cheney nos queda claro que es odiado por Adam McKay porque es representado como una persona que, a pesar de ser un buen padre de familia, es lo único que nos muestran de bien en esa persona. Nos muestran a alguien que, si bien es cierto, no es una caricatura del diablito queriendo hacerle mal a todos, también es una imagen muy satinizada de Dick Cheney, alguien que se frotaba las manos por el petróleo de Irak y que la guerra contra Irak estaba planeada desde hace mucho tiempo atrás y las Torres Gemelas nada más fue el pretexto para iniciarla. Ahora, no estoy diciendo que esto sea mentira, puede ser que sí haya sido así, pero todo esto lo digo para mencionar que la postura del director no es necesariamente objetiva. Pero todo esto lo digo para hablar de que la postura del director está muy presente en la película y es un poco difícil ignorar que este está ahí. A muchos críticos en Estados Unidos no les ha gustado por esto, y a unos que son un poco más objetivos y no se meten en políticas al dar su opinión. Pero la verdad es que a mí me gustó, disfruté algo de esta película. Sin embargo, no puedo negar que tiene problemas. Creo que el principal problema es la estructura. Todo va de maravilla en los primeros 2 tercios, pero después empiezan a acelerar el ritmo porque hay mucha información que contar en ese último tercer acto. Creo que la película habría sido mucho mejor si se hubieran enfocado nada más en la gestión, si la película empezara cuando empezó a ser presidente. Sin embargo, este hecho ocurre hasta la mitad, tal vez un poquito después de la mitad. Esa decisión no fue necesariamente mala, pero sí evitó que la película fuera mejor de lo que pudo haber sido. Hay momentos del principios de la vida de Dick Cheney que sí eran cruciales para contar después la historia durante su gestión. Eso lo entiendo. También es que esta primera parte la verdad está muy bien hecha, pero creo que si ibas a acelerarlo porque no podías contar todo en un periodo de 2 horas, era mejor recortar las primeras partes y dejarlas hasta a lo mejor como flashbacks y explorar más aquello que sucedió mientras Dick Cheney era vicepresidente. Y es que seguramente abunda la información sobre cómo Dick Cheney se estudió y lo que hizo y cómo llegó a la Casa Blanca, pero por supuesto que no van a difundir la información de lo que pasó mientras él era vicepresidente en la Casa Blanca. Y bueno, hablando de otros aspectos de la película que son dignos de destacar, en primer lugar, obviamente Christian Bale. Creo que esta es de las mejores actuaciones de su carrera, y eso es decir mucho porque Christian Bale es un actor muy talentoso que poco a poco, en el nivel de calidad que tiene en sus películas y en el nivel de nominaciones que ha tenido, pues está llegando a ser casi un equivalente a Meryl Streep masculino. Es un hombre que de verdad se camufla en los personajes y no necesariamente por la caracterización que le da o por subir y bajar de peso. En su caso no es la razón por la que él debería ganar el Oscar. Su actuación fue formidable, y por lo que he visto de videos de Dick Cheney,
pues sí, parece capturar todos sus tics nerviosos, sus expresiones, cómo las suele hacer, la manera de hablar. Está cañón este hijo. Y pues hablando de eso, la caracterización también es muy buena. No solamente por subir de peso, a Christian Bale le va a cambiar la cara y se va a parecer a Dick Cheney. No, tienen maquillaje y los hacen ver muy parecidos a las personas de la vida real. Especialmente Bush, o sea, bueno, a medida que avanza la película, de repente te acuerdas que ese es Sam Rockwell y sí le ves la cara de Sam Rockwell. Pero en primera instancia lo primero que ves es a George Bush y la verdad eso está muy increíble. Sam Rockwell también está nominado, pero no sé, o sea, su actuación es brillante. O sea, parece una imitación, una parodia. Digo, tampoco lo hizo mal, pero no es espectacular. Alguien que sí lo hace muy bien es Amy Addams, pero siendo honestos no es el papel por el que me gustaría verla ganar su primer Oscar. Y por último, otro aspecto muy bueno de la película, digno de destacar, en lo que también está nominado, es la edición, que bueno, es una parte crucial del estilo de Adam McKay. Es un estilo en el que estás viendo a los personajes sin interactuar y de repente te ponen la imagen de un chimpancé. Y pues la imagen del chimpancé obviamente se está burlando de, digamos, Bush en ese momento de la película. Y hace mucho más amena una historia que de no haber sido filmada así, habría sido bastante aburrida para muchas personas. Funcionó con The Big Short, es más, creo que en este caso hasta cierto punto le perjudica. Como que la edición cumple más con forma que con fondo. Y se preocupa más por mantener este estilo tan original que en de verdad armar la película de una manera que fuese entendible, que fuese coherente. Y a pesar de que la edición es destacable en buenos aspectos, no cumple con justo lo que debería ser una buena edición. Vice tiene muchos problemas, pero a pesar de eso me gustó. Me gustó la historia, fue emocionante, me gustaron las actuaciones, me gustaron los personajes. Y aunque sea evidente la postura del director, bueno, yo no soy americano y no entiendo muchas de esas cosas. Yo le doy a Vice una A-. Muchas gracias por ver este video. Denle like si les gustó y suscríbanse para ver más videos sobre los Oscar. Yo soy Guillermo Rojas y nos vemos la próxima. Corte.